Buenas tardes a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a tener otro episodio más de Creative Talks, un espacio para que las marcas, pequeñas y grandes empresas puedan conocer un poco más de este fascinante mundo del marketing digital. El día de hoy nos acompaña Ana María, que ya en contados segundos nos va a... Hola, Hola Ana María, ¿cómo estás? muy bien. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Realmente es muy chévere poder compartir con ustedes todos los jueves a la misma hora y por el mismo canal. Así es. Bueno, no sé si ya contaste sobre lo que vamos a hablar hoy. Aún no, les está dando la introducción. Buenísimo. Listo. Entonces, para los que no alcanzaron a ver el post sobre lo que vamos a hablar hoy es un tema muy interesante. Realmente vamos a hablar sobre el presupuesto en canales digitales, que es algo que siempre llama muchísimo la atención, siempre es algo que todos los marketeers o los dueños de negocio o las personas que dirigen estos equipos de marketing son como, bueno, ¿cuánto debo invertir en una red social o en otra? ¿Cuánto está bien, cuánto no? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar un poco sobre la diferencia en los diferentes canales que hay. No es lo mismo comparar una pauta en una red social como por ejemplo lo es Facebook e Instagram o cuando hablamos por ejemplo de un LinkedIn o hablamos de Google. Y adicionalmente vamos a hablar un poco sobre la importancia del sector donde te encuentras, el país donde te encuentras y pues vamos a ir viendo como que alcanzamos. Obviamente nosotros tenemos una promesa con ustedes y es que máximo nos tomamos 30 minutos, entonces si no alcanzamos a abarcar todo hoy, pues tendremos próximos espacios para seguir hablando. Entonces, no sé, Jay, ¿por cuál quieres que empecemos? ¿Empezamos como por la definición de los principales canales? Sí, a mí me gustaría aclarar también dentro de este espacio que vamos a tener, em, que precisamente dependiendo de la plataforma, los costos y los rangos de inversión van a cambiar. Sin embargo, pues para cada red social hay unos topes mínimos y unos topes máximos a considerar para lograr ciertos objetivos. Entonces, precisamente, pues uno de los primeros elementos que debemos tener en cuenta es que analizando el tipo de cliente que tienes, vas a definir la red social por la cual, la red social o la plataforma de pauta por la cual vas a llegar a ese cliente potencial. Y es fundamental analizar primero esa etapa antes de siquiera pues crear anuncios, invertir, pensar en dinero. Primero pensar en ese nicho o en ese cliente potencial para luego definir las redes sociales y ahí sí aterrizar presupuestos para alcanzar con ellos. Esto es súper importante porque muchas veces empezamos al revés como compañías. Es como, bueno, voy a estar en Facebook, voy a estar en Google y es como, bueno, lo que dice Jason es verdad, es mi cliente o mi customer avatar está allá, realmente analízalo porque no por arrancar más rápido vas a lograr mejores resultados. Entonces, también hay que tener en cuenta que dentro de esta definición de ese mercado objetivo, de esa persona, buyer persona, el customer avatar o bueno, el nombre que le quieran dar, no nos debemos enfocar solamente en el tema demográfico, porque eso es algo que también nos lleva mucho a pensar que por ahí puede ser el tema, la edad que tienen, de pronto la ubicación geográfica. Y sí, eso es parte de esa caracterización, pero también tenemos que pensarlo en cuanto a qué intereses tienen, qué miedos, qué valores, qué haría que él no fuera un buen prospecto o un buen lead para mí. Entonces es importante que hagamos ese análisis antes de hacerlo y como muy bien lo dice Jay, también tener definido un presupuesto, sin importar si sabes más o menos cuánto puede costar un lead o no, cuánto puede ser el costo por adquisición de tu lead. Es importante que definas un presupuesto y que puedas hacer como un seguimiento de él para saber qué resultados tienes. Efectivamente, dependiendo de la plataforma, la pauta es totalmente diferente tanto en su performance como en el objetivo que puedes lograr, como en el costo. Entonces, no sé, Jay, si nos hablas un poquito, por ejemplo, del tema de Facebook que nos permite a nivel de pauta Facebook e Instagram, como para ir delimitando un poquito el alcance y contarles pues a los que están acá con nosotros un poco sobre esta red social. Ok, Facebook e Instagram funcionan muy de la mano, están muy unidas en la gestión en la gestión publicitaria y en las campañas pagas que se pueden desarrollar. Lo primero que se debe tener en cuenta es que cuando pautamos en Facebook y en Instagram, vamos detrás del cliente.
¿sí? Y este es un concepto que se debe tener muy claro porque a diferencia de Google, por ejemplo, donde la gente te busca a través de unos intereses concretos, en el caso de Facebook e Instagram no sucede así. O sea, realmente tú vas detrás del cliente potencial para encontrarlo. ¿Sí? Entonces, esa es la primera característica que se debe tener en cuenta. Lo segundo son los objetivos que se encuentran dentro de la plataforma. En anteriores Creative Talks hemos hablado sobre algunos de esos objetivos, pero en síntesis lo que se debe contemplar es que entre más lejos estemos del embudo, es decir, entre más lleguemos a un público frío, va a ser un poco más barato llegar a esas personas y entre más nos acerquemos a la parte ya de un cliente caliente, por así decirlo, va a ser un poco más caro porque son los rangos de conversación son más costosos lograrlos. Vamos con un ejemplo práctico. Los objetivos que están relacionados en Facebook y en Instagram con reconocimiento de marca son muchísimo más económicos. Cuando estás en esa plataforma, esos objetivos que hacen, pues muestran tus anuncios a una gran cantidad de personas. ¿Sí? Entonces, el ratio de conversión allí es simplemente que la persona vea tu video, por ejemplo, vea tu post, que te conozca, ¿sí? Entonces, el grado de involucramiento del usuario va a ser menor, por lo tanto, lograr un objetivo en esa pauta va a ser también menor. Podemos hablar de rangos de inversión de desde 5, $2 incluso, y son rangos que van a permitir llegar a muchísimas personas, que dependiendo evidentemente del sector y la segmentación, pues van a hacer que rinda más o menos el presupuesto. Pero literalmente esas campañas que son de la parte del top of funnel, realmente puedes llegar ahí con inversiones muy bajitas porque solamente vas a lograr un tema de posicionamiento de marca. Ahora bien, llegando ya a la parte central, que ya son, por ejemplo, un tema de objetivos de consideración, así se llaman dentro de la plataforma, esos objetivos de consideración ya requieren un poco más de presupuesto. Vamos a hablar, por ejemplo, de campañas de mensajes de mensajes, por ejemplo, para que te escriban por Messenger o para que te hablen por WhatsApp. Estos objetivos, el costo por resultado va a ser más costoso que el que obtenías, por ejemplo, en un tema de posicionamiento de marca. Si con $2 el objetivo era llegar a 1.000 personas, 2.000 personas, 3.000 personas, pues se consigue mucho más económico. Acá, por ejemplo, el objetivo va a ser que alguien te escriba o que converse contigo, pues allí el costo por adquisición o por el costo por conversación va a ser un poco más elevado. Podemos hablar incluso de $1 desde menos de $1 hasta Como $2 o $3. 50 centavos, más o menos, entre 50 y $1. Sí, se puede conseguir alguna conversación dentro de la red social. Evidentemente que va a depender mucho pues, de la parte gráfica de los anuncios, pero también del grupo al que nos estemos dirigiendo. Y ya la parte final de ese embudo, que son los objetivos de conversión, esos objetivos son más caros, porque esos objetivos están orientados a que la gente compre, por ejemplo, que vaya directamente al sitio web y haga una transacción, o que, por ejemplo, vaya a un punto en físico y compre, por ejemplo. Entonces, esos objetivos de conversión suelen ser más caros. Ya podemos hablar de $1.50 en adelante. Y precisamente va a depender también del sector en el que estemos hablando. Entonces, por eso nosotros mencionábamos la importancia de cómo definir un presupuesto, pues va a depender de los objetivos que tienes y para eso se selecciona un objetivo pues acorde con Facebook e Instagram y del nicho en el que nos estemos dirigiendo. No es lo mismo ir a un nicho, por ejemplo, industrial, al que posiblemente con una compra pues ya puedes tener miles de dólares, aún con una industria, por ejemplo, de B2C, donde pues una compra van a ser $25. Es totalmente diferente y por lo tanto los objetivos que se planteen allí van a ser diferentes en términos de costo por resultado. Así es. Y algo que menciona acá Jason es muy importante porque efectivamente dependiendo del producto o servicio que estés promocionando por estas redes sociales, pues también la inversión va a cambiar, ¿sí? Y también el tipo de campaña. Normalmente algo que, por ejemplo, suele pasar mucho y se los decimos porque nos ha pasado con algunos clientes que llegan y, ok, ayúdenos con un diagnóstico porque no tenemos ni idea de qué pasa con nuestras campañas. Y es que muchas veces hacen la campaña incorrecta para el producto que están, digamos que están vendiendo. Entonces, por ejemplo, si es un producto con un ticket muy bajo, pues tal vez un tema de clientes potenciales no es la mejor opción para ellos. Entonces, acá también lo que tenemos que tener en cuenta es, una vez tenemos definido nuestro customer avatar, dónde está, qué características tiene como tal, también tenemos que definir cuál es el mejor producto para ellos. Y esto es una recomendación que queremos darles.
Nunca intenten una campaña digital con un producto que nunca han vendido o saben que no se vende bien. O sea, es el peor error que puede hacer uno de no salir con un bestseller. Lo mejor es vender lo que sabes que vendes muy bien, que tiene muy buena rotación y luego empezar a probar con otras cosas, porque pues si no lo logras en otros canales que ya has probado en lo que vendes muy bien, pues claramente en digital no es que vaya a suceder. Y también hay un tema muy importante y es que tenemos que tener en cuenta que entre más orientados y más segmentados estemos, también digamos que el costo de la publicidad va a ser mayor. De hecho, nos pasó con uno de nuestros clientes que normalmente tomaba un país en general porque tienen distribución a nivel nacional, pero para una campaña puntual con un partner de retail se fueron a una zona puntual del país, era como solamente una región, como un condado. Y obviamente al dirigirse solamente en esta región, pues la pauta se subió muchísimo porque obviamente habían muchos oferentes frente a la cantidad de personas que estaban ahí. Entonces, esto también tenemos que tenerlo en cuenta porque no significa que esté bien o esté mal, es simplemente tenerlo en cuenta en el momento de decir, ok, mi budget va a ser esto y esto es lo que voy a invertir y esto es lo que voy a lograr. Entonces, eso es como algo muy importante también para tener en cuenta. Así es, algo que mencionaba Ana dentro de esa parte es precisamente contemplar el panorama completo. O sea, un presupuesto o el costo por resultado no depende simplemente del anuncio como tal, depende de la segmentación, depende de la zona geográfica, incluso para algunas industrias depende de la época del año. Hay épocas del año donde muchísimos anunciantes están allí pautando constantemente dentro de la plataforma. Lo que va a hacer es que la puja va a ser muy fuerte entre los diferentes anunciantes y eso va a hacer que se encarezca la pauta. De hecho, hay un estudio que sacaron hace un tiempo y lo pueden buscar incluso en Google porque está abierto en esa parte, y es que la pauta con el paso del tiempo se hace más cara y más para unas industrias en específico. Por ejemplo, las industrias que tienen que ver con temas financieros, por ejemplo, con el paso del tiempo, esa industria lo que ha hecho es que como hay tantos oferentes, tantos anunciantes, lo que hace la plataforma es que sube la puja. Entonces, Facebook e Instagram no funcionan de la misma forma con las pujas en Google AdWords, pero sí dentro de su algoritmo contempla eso. Y en la medida que haya más anunciantes, lo que hace es que va aumentando el costo por adquisición que se tiene en cada uno de sus resultados. Entonces, por ejemplo, no se puede estandarizar a veces nos preguntan muchísimo eso, es como, venga, para mi industria, ¿cuál va a ser el presupuesto indicado? ¿Cuál es el costo indicado para tal cosa? Y es difícil darles un valor estimado porque no sería cierto dárselos porque depende de muchísimos factores. ¿Qué es lo que se debe contemplar? Es un análisis interno de la compañía y con ese análisis interno que se hace de la compañía de cuánto estarían dispuestos a invertir por un cliente, por un video, por una conversación, por una venta. Dependiendo de ese análisis, pues ahí sí se puede hacer en retrospectiva qué se puede manejar en aspectos micro, o sea, del microentorno de la compañía. ¿Qué es eso? Pues que podemos controlar como anunciantes, podemos controlar cuánto podemos invertir, podemos controlar los tipos de anuncios, lo que mencionaba Ana de los productos bestseller, por ejemplo. Esas cosas que nosotros podemos controlar y está en nuestro microentorno son los que deberíamos estar jugando para mejorar ese costo por adquisición. Sin embargo, pues el mejor comparativo siempre vamos a ser nosotros mismos, es decir, la misma compañía comparándose consigo misma para obtener mejores resultados siempre. Así es. De ahí que si tienes una trayectoria digital, tengas muy en cuenta este tipo de resultados, porque muchas veces nos quedamos solamente con un indicador y realmente hay que ver todo el panorama, ¿sí? También tener en cuenta que hay diferentes aspectos que pueden cambiar el consumo de un producto u otro. Por ejemplo, hoy casualmente con uno de nuestros clientes, un tema como el clima estaba afectando su consumo porque ellos venden helados. Entonces, son cosas que tenemos que empezar a contrarrestar que hacen que tal vez nuestra campaña no funcione no porque esté mal el performance o esté mal ejecutada, sino porque hay otros ambientes, aspectos del ambiente o del comportamiento propio del consumidor que nos hace empezar a tomar diferentes rumbos en temas de estrategia digital. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta porque
y es algo que hablamos siempre, es aprender a diferenciar los objetivos comerciales de los objetivos de marketing y cómo los aterrizas a cada canal digital, que es súper importante porque objetivo comercial o objetivo de negocio es ventas, pero el objetivo marketing es leads, es conversaciones, es tráfico, es cómo lo aterrizas para convertirlo en una venta efectiva. Olvidamos decirles a todas las personas que se unen, envíenos sus saludos, entramos de una, perdón, estábamos emocionados con el tema, los saludamos de todos los países que se conecten, por favor, obviamente les enviamos un saludo. Si hay alguien que tenga alguna pregunta en vivo, las estamos respondiendo en vivo. Y en caso de que estés viendo esta grabación, pues no pasa nada, nos puedes enviar un mensaje directo y con mucho gusto les apoyamos con el tema. Listo, Jay. Entonces, no sé si quieres que pasemos un poquito al tema de Google Ads, ya que hablamos un poco por encima de Facebook y no quiero que dejemos a un lado Google Ads y también que dejemos a un lado LinkedIn. Entonces, no sé si hablamos un poquito de esta plataforma en particular. Ok, con Google AdWords, bueno, Google tiene diferentes herramientas publicitarias que estamos trabajando. Está todo lo que está relacionado con la red de búsqueda y está todo lo relacionado con la red de partners que tiene Google, que es todo lo relacionado con display. Estas dos partes en qué se diferencian, que en Google AdWords funciona de forma tal de que a la medida que las personas buscan algún producto, algún servicio, algún tema de interés, nuestros anuncios van a empezar a aparecer. Entonces acá, como les mencionaba antes, funciona de forma diferente a cómo funciona Facebook, que va detrás del cliente. Acá, por el contrario, lo que hace es que el cliente busca y nosotros aparecemos con algunas de las opciones a través de los anuncios. Display, Google Display, funciona de una forma muy similar a, creo que se prendió Google un momento. Sí, ya. No puedo decir la palabra porque se prende acá el dispositivo. Bueno, Ah, cuando ok. hablamos de display, display funciona de una forma muy similar a cómo funciona Facebook e Instagram, que es que automáticamente lo que hace Ads es empezar a buscar intereses de las búsquedas que hacen las personas y crear audiencias. Audiencias que funcionan de una forma muy similar a cómo funciona Facebook e Instagram. Esas audiencias nosotros podemos seleccionarlas, por ejemplo, audiencias de personas interesadas en fitness o personas interesadas en asados, personas interesadas en automóviles, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo sabe la plataforma? Porque las búsquedas que nosotros realizamos, él las está registrando y nos está etiquetando a nosotros con esas búsquedas. Para ambos casos, el presupuesto se analiza de forma diferente. Entonces, para el caso de AdWords, el presupuesto se analiza de acuerdo pues al nivel de competitividad que hay en cada una de las palabras clave. Un caso concreto, por ejemplo, lo que se mencionaba el tema de helados. Entonces, si yo voy a buscar helados general, pues es una palabra amplia, lo que va a hacer que haya muchísimos competidores pautando para esa palabra. Entonces, posiblemente el costo por clic que puedo llegar a tener para esa palabra va a ser más cara que si yo buscara helados sabor a naranja en tal ciudad, por ejemplo, que son las O palabras. helados artesanales, helados Ujú. light, helados con stevia. Eso. Entonces, esas palabras son long tail, ¿sí? Son palabras más específicas, son palabras de nicho. Posiblemente esas palabras puedan ser menos competidas que palabras genéricas y pueden dar mayor resultado que las palabras genéricas porque va a un punto muy específico, a unas búsquedas muy específicas. ¿Qué hay que contemplar acá? Que antes de iniciar la pauta, precisamente se hace un estudio de palabras clave. Entonces se analiza tu marca, se buscan esas palabras clave y se empiezan a analizar y hacer combinaciones entre palabras genéricas y palabras long tail para poder analizar el costo por clic. Entonces acá lo más importante en AdWords es analizar el costo por clic. ¿Cuánto me vale tener un clic para así proyectar cuánto puedo tener en llamadas a mi número de teléfono, en visitas a mi página web, en registros en mi landing page, por ejemplo? Y acá lo recomendable siempre es iniciar con presupuestos de $10 en adelante. Y que va a depender mucho del sector en el que te encuentres nuevamente. Porque los sectores, y especialmente en AdWords, condicionan muchísimo lo que se puede llegar a obtener. Porque vamos a depender de los otros que están pujando, vamos a depender de qué tan complicadas son las palabras, vamos a depender del nivel de búsqueda, y esto es algo muy, muy importante. Si, por ejemplo, una palabra se busca muy poco,
Pues si se busca muy poco, significa que va a ser muy caro lograr captar esas pequeñas búsquedas que se desarrollan. Por ejemplo, en productos industriales, por ejemplo, no sé si estás vendiendo, no sé, un tornillo específico que se vende para una máquina específica, pues el nivel de búsquedas que va a tener ese producto va a ser muy pequeño. Por lo tanto, pues se va a gastar un buen presupuesto en obtener esos pequeños clics que se pueden llegar a obtener en esa plataforma. Y ya para la parte de display, funciona muy similar a Facebook. Entonces allí es realmente probar las diferentes audiencias con presupuestos desde 5 o 6 dólares. Se puede hacer algunas pruebas para identificar esa parte. Entonces, digamos, en AdWords dependemos de el costo por palabra, en Display dependemos de las audiencias y hacer esas pruebas con el presupuesto. Así es, por ejemplo, nosotros trabajamos con un cliente del sector automotriz que presta servicios muy específicos para los vehículos, de ahí el éxito que tiene hacer sus campañas a través también de la plataforma de Google. Y es porque son tan específicos que efectivamente las personas lo buscan de tal forma que efectivamente es fácil llegar ahí de acuerdo con la inversión y con la puja que se esté realizando. Hay que tener en cuenta algo y es que aparte del sector, cada país es totalmente diferente. Las búsquedas son muy diferentes aunque se hable el mismo idioma. Entonces, esto también lo debes tener en cuenta porque la estrategia que tengas para un país o hasta en una región puede diferir de otra, ¿sí? Un estado de otro, un departamento de otro. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto porque no podemos simplemente creer que una estrategia que nos funcionó en un lugar podamos replicarla exactamente igual y que tal vez tenga el mismo éxito. Puede que sí, dependiendo de ciertos factores, pero es algo que claramente hay que tener en cuenta dependiendo de lo que muy bien dice Jason, ese estudio inicial que se hace de los términos de búsqueda y las palabras clave también. Así es. No sé si vamos pasando también a LinkedIn para empezar a hablar también de esa marca y que no se nos quede por ahí. Sí, 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 sí. Bueno, LinkedIn es una plataforma bastante interesante y es que es una red social que de todas las anteriores es la más costosa. Básicamente LinkedIn, al ser una red profesional enfocada básicamente en temas de empleo, en temas profesionales y demás, pues se cuida mucho el tipo de publicidad que se pone y es totalmente diferente el performance. Digamos que tiene tres formas de publicidad. Una es la publicidad en texto, que es la que normalmente vemos en la parte de arriba y en la parte derecha inferior, donde salen algunos anuncios en texto que no son tan extravagantes, pero efectivamente pues son visibles para las personas que están ahí. Adicionalmente, hay una que es de display, que es muy parecida a la de Google, que es la que se encuentra al lado derecho superior de la pantalla. Y está el tema también de la publicidad, digamos que de publicaciones, que es como el boost que se le hace a alguna publicación de alguna marca, que queramos que más personas la vean y digamos que empezamos a tener reacciones. Hay otro tipo y es el tema del email, que son mensajes directos que se envían entre contactos. Esto es un tema que es más a nivel, digamos que persona con persona, no es tanto a nivel de marca, pero también pues tiene su efectividad. Aquí que depende, como lo habíamos dicho anteriormente, depende del objetivo. Depende de si tu objetivo es generar, por ejemplo, likes o digamos que más seguidores en tu página corporativa, pues obviamente el tema de display es algo que va a funcionar muy bien, pero claramente lo que tiene que ver con email, pues más es más un tema de negocios, un tema de invitación, un tema de si estás haciendo un webinar o quieres darle una información muy puntual a ese prospecto, porque obviamente entenderán que entre más impacto directo tenga con ciertos profesionales, donde ustedes pueden definir el cargo, las empresas, la industria, los años de experiencia y demás, pues obviamente la pauta va a ser mucho más costosa, ¿sí? Adicionalmente, cabe resaltar que al ser un tema tan profesional, el tipo de información que encuentras acá es muy diferente. O sea, acá tienes que tener un lenguaje muy profesional, el tema de las imágenes tiene que ser muy bien manejado y la gente se cuida muchísimo de qué sigue, de a qué le da una reacción y a qué tipo de perfiles responde. No sé si quieres añadir algo más, Jay. Sí, frente al tema de los presupuestos, evidentemente, como lo mencionaba Ana, puede ser muchísimo más caro
que lo que se maneja en Facebook e Instagram, lo que se maneja en AdWords, por ejemplo, porque vamos a un público muy segmentado, realmente es muy segmentado y allí la calidad de la información que se presenta está muy verificada y especialmente porque la plataforma procura que la información esté supremamente actualizada, como el tema de las empresas, cargos, intereses, etcétera. ¿Qué presupuesto recomienda el mismo LinkedIn? Recomienda que se hagan pautas desde $10 en adelante. Digamos que en el caso de Google y en el caso de Facebook, pues allí podemos colocar un presupuesto desde presupuestos muy pequeñitos, desde $1 en adelante. En el caso de LinkedIn, obligatoriamente toca desde $10 en adelante. Entonces eso ya nos va dando como un indicador de lo que se puede obtener. Adicional a eso, el costo por clic o el costo por interacción dentro de la plataforma es mucho más caro que lo que encontramos en otras plataformas. En el caso de Facebook e Instagram podríamos encontrar que un costo por clic puede estar alrededor de, no sé, 50 centavos o algo así por el estilo. En el caso de LinkedIn, el costo puede estar alrededor de incluso $1 el clic. O sea, incluso $1 el clic y de ahí en adelante. Precisamente porque se muestra a un público muy específico. Algo que ha venido haciendo LinkedIn con el paso del tiempo es imitar de cierta forma la estructuración de la pauta que maneja Facebook e Instagram. Entonces, allí también encontramos tres fases o tres grandes objetivos de pauta, que es todo lo que tiene que ver con reconocimiento de marca, que igual es muy económico porque los objetivos allí es básicamente reproducción de video, puede ser un tema de visualización o impresiones, es decir, que más personas vean el anuncio y ya a medida que avanzamos dentro de ese flujo y nos encontramos, por ejemplo, con objetivos de conversión, con objetivos de adquisición de leads, por ejemplo, de clientes potenciales, esos objetivos se van haciendo más caros. Y ahí un lead simplemente podríamos llegar, hemos tenido casos de leads que están de $5 en adelante, $10, $20 el lead, precisamente porque el lead que llega allí ya es un lead muchísimo más cualificado. Entonces, el ejercicio allí va a ser un poco más exigente en términos de presupuesto. De ahí, del tema de apertura de esta conversación, de que se debe pensar muy bien en qué plataforma empezar a pautar. Porque dependiendo del producto o servicio que vendas y dependiendo de la industria en la que estás, te va a convenir más iniciar con Facebook e Instagram o ir directamente a AdWords o utilizar LinkedIn. Y precisamente parte de ese análisis para entender cuál plataforma es la más óptima para tu negocio, precisamente. Así es. Hay un tip ahí interesante que tiene LinkedIn frente a las otras y es que el performance orgánico es mucho mejor y más recompensado dependiendo de unas buenas prácticas que realices. Nosotros en el live anterior del jueves pasado hablamos sobre esas buenas prácticas. En caso de que quieran revisarlas, pueden mirar en nuestro Instagram y ahí tenemos el anterior live. Pero efectivamente a nivel de temas orgánicos es mucho más amable que las otras plataformas. Ujú. Entonces, básicamente eso es un poco lo que queríamos contarles. Realmente el tiempo se nos agotó, ya quedan unos pocos minutos. Básicamente, acá lo importante es que no comiencen escogiendo la plataforma, sino realmente pensando dónde pueden encontrar a ese cliente, a esa persona que quieren que los vea para hacer su pauta ahí. Y como muy bien lo decía Jason, hay que tener el presupuesto y tener conciencia de cuánto te puede costar de acuerdo al objetivo que quieres lograr. Si quieres un tema de posicionamiento, si quieres un tema de conversión, qué es lo que quieres hacer y sobre todo tener en cuenta que, aunque suene un poco coloquial, entre más caliente esté el lead, es más factible que tenga disposición a comprarte o a preguntarte por tu servicio o sobre lo que haces, que si lo tienes totalmente en frío. No sé si quieras añadir algo más, Jay. Sí, y algo también muy importante en todo este tema de la gestión de cualquier estrategia de marketing, pero aún más en el tema de pauta, porque hay inversión de por medio, hay dinero que se está gastando allí, la mejora continua. O sea, realmente la mejor versión de una campaña no se ha llegado hasta que realmente se intente, pero esa mejor versión de la campaña usualmente puede tomar cierto tiempo en lograr.
Lo más significativo allí es que empezar a hacer análisis continuos de a quiénes estamos llegando, cuáles son los mejores anuncios, estamos obteniendo los objetivos que necesita el área de marketing o necesita el área comercial de la compañía. Y dependiendo de eso, ir haciendo mejoras continuas a lo largo del tiempo hasta que se pueda obtener un performance ideal dentro de la campaña. Aunque se llegue a ese performance ideal, siempre hay que estar pensándose otros modelos, otras formas de activar campañas, porque el mercado es muy variable, y en la medida que es variable hay que estar pensando constantemente en otros tipos de anuncios, en otros tipos de audiencias, en otros tipos de creativos que se puedan implementar dentro de las estrategias. Entonces, realmente ese costo por resultado que obtengamos en estos momentos seguramente se puede mejorar a lo largo del tiempo, puede aumentar o puede disminuir, y que eso puede también depender de muchos otros factores. Así es. Por ahí, digamos que uno de los eslogan que tenemos nosotros es el tema de medir, analizar, optimizar o mejorar y repetir, y repetir, y repetir, y repetir este tema. Entonces, pues les quiero dar las gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, a los que estén viendo el record, genial que lo estén viendo. Ya saben que si tienen alguna pregunta o quieren que los apoyemos en algún tema de gestión de campañas digitales en cualquier canal o quieren que los apoyemos en un tema de diagnóstico digital, pues saben que nos pueden enviar un mensaje directo o nos pueden escribir directamente a info@apideas.us. Como siempre, Jay, gracias, un placer y nos vemos el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal. Ah, ¿Vale? no, mentiras. Hay un tema, perdón. El próximo Creative Talk, de hecho, el próximo jueves es Thanksgiving. Entonces, por obvias razones, sabemos que no se van a conectar. Entonces, vamos a hacerlo el miércoles para que lo tengan en cuenta. Entonces, solamente por la otra semana nos vemos el otro miércoles. ¿Ok? Ok, muchas gracias a todos. Hasta luego. Listo. Bye. Que estén bien.